Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día miércoles 20 de agosto del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. En la jornada tuvimos a los Marineros de Seattle siendo doblegados por los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta dándole un arepaso a los Medias Blancas de Chicago, el segundo duelo entre managers venezolanos que terminó con victoria para los dirigidos por Miguel Cairo, o sea los Nacionales de Washington, y los Rockies de Colorado desquitándose de la paliza recibida por los Dodgers. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de miércoles de la MLB. Empezamos el resumen con los Piratas de Pittsburgh llevándose la serie tras vencer por la mínima a los Azulejos de Toronto. Por los venezolanos, vamos con Toronto. Andrés Jiménez se fue de 2-0 con averaje de 220. Por los latinos, continuando por Toronto, Alejandro Kirk se fue de 4-0 con averaje de 293. Ser Anthony Domínguez lanzó una entrada y un tercio abanicando a uno con efectividad de 358. Por los Piratas, Ronnie Simón se fue de 4-1 con averaje de 221. Liober Peguero se fue de 3-1 con averaje de 214. Johan Oviedo se llevó su primera victoria de la campaña al lanzar 5 entradas permitiendo solo una carrera y abanicando a 6 con efectividad de 450. Denis Santana se llevó su noveno salvamento al abanicar a 1 con efectividad de 232. Los Phillies de Filadelfia terminaron de barrer a los Marineros de Seattle tras doblegarlos 11 carreras por 2, con un par de cuadrangulares, con Kyle Schwarber remolcando 5 carreras, respaldando una labor monticular de 6 entradas y 12 ponches de Jesús Luzardo. Por los venezolanos, vamos con los Marineros. Eugenio Suárez se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 237. Eduard Bazardo lanzó 2 tercios abanicando a 1 con efectividad de 271. Por Filadelfia, Jesús Luzardo lanzó por 6 entradas permitiendo una carrera y abanicando a 12 con efectividad de 410 para llevarse su 12ª victoria de la campaña. José Alvarado lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 257. Por los latinos, regresando a Seattle, Randy Arozarena se fue de 4-0 con averaje de 241. Julio Rodríguez se fue de 4-3 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 262. Donovan Solano se fue de 2-0 con averaje de 253. Luis Castillo abrió por 4 entradas permitiendo trío de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 357 llevándose su 7ª derrota de la campaña. Los Tigres de Detroit terminaron de barrer con un rally tempranero de 6 carreras en el primer episodio, 7-2 a los Astros de Houston. Por los venezolanos, vamos con Houston. José Altuve se fue de 4-0 con averaje de 276. Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 3-0 con anotada y averaje de 260. Por los latinos, continuando, por Detroit, Wenzel Pérez se fue de 4-0 con averaje de 261. Andy Ibáñez se fue de 4-1 con remolcada y anotada con averaje de 240. Javier Baez se fue de 3-2 con par de remolcadas y averaje de 268. Rafael Montero lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 540. Por Houston, Jeremy Peña se fue de 4-1 con averaje de 310. Carlos Correa se fue de 3-1 con averaje de 278. Jesús Sánchez se fue de 4-0 con averaje de 238. Yanier Díaz se fue de 3-2 con anotada y averaje de 255. Mauricio Rubón se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 261. Framber Valdez se llevó la mayor parte de castigo en 5 entradas al permitir 7 carreras y abanicar a 2 con efectividad de 332 llevándose su 7ª derrota de la campaña. Angel de los Santos lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 410. Las Cascabeles de Arizona dejaron en el terreno a los Guardianes de Cleveland para llevarse la serie. Por los venezolanos, vamos con las Cascabeles. Ildemaro Vargas se fue de 4-0 con averaje de 235. Juan Morillo lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 440. Por los Guardianes, Gabriel Arias se fue de 3-0 con averaje de 226 y Brian Rocchio se fue de 4-0 con remolcada y averaje de 229.
Por los latinos, continuando. Por los guardianes, José Ramírez se fue de 3-1 con averaje de 291. Mientras que Ángel Martínez se fue de 4-1 con averaje de 231. Por las cascabeles, Ketel Marte se fue de 3-1 con anotara y averaje de 293. Gerardo Perdomo se fue de 4 nada con averaje de 287. Y Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotara con averaje de 249. Los Marlins de Miami evitaron la escoba después de vencer 6-2 a los Cardenales de San Luis. Por los venezolanos, vamos con los Cardenales. Wilson Contreras se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotara con averaje de 259. Joel Pozo se fue de 4 nada con anotara y averaje de 255. Por los Marlins, Javier Zanoja se fue de 3 nada con averaje de 234 y Máximo Acosta se fue de 3-1, soltando el primer cuadrangular de su carrera en la MLB, remolcada y anotara con averaje de 100. Por los latinos, continuando por los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 4 nada con anotara y averaje de 236. Heriberto Hernández se fue de 4-3 con par de remolcadas y anotara con averaje de 283, mientras que Sandy Alcántara lanzó por 7 entradas permitiendo 2 carreras y abanicando a 9 con efectividad de 6-4 para llevarse su séptima victoria de la campaña. Ronnie Enríquez lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 2.64. Iván Herrera por los Cardenales se fue de 4 nada con averaje de 285. José Fermín se fue de 2 nada con averaje de 318. En el segundo duelo entre managers venezolanos, los dirigidos por Miguel Cairo, los Nacionales de Washington vencieron a los de Carlos Mendoza, los Mets de Nueva York, por la mínima. Por los venezolanos, vamos con los Mets. Luis Torrens se fue de 4 nada con averaje de 210. Continuando por los Mets y pasando por los latinos, Francisco Lindor se fue de 3-1 con anotada y averaje de 258. Juan Soto se fue de 3 nada con anotada y averaje de 249. Starling Marte se fue de 3-1 con averaje de 280. Gregory Soto lanzó una entrada con efectividad de 3.15. Mientras que por los nacionales, José Ferrer se llevó su tercer salvamento de la campaña, al solo permitir un hit con efectividad de 4.38. Por pifia de Colson Montgomery, los Bravos de Atlanta evitaron la escoba tras vencer 1-0 a los Medias Blancas de Chicago, amparados también con una labor monticular de Hurston Waldrep. Por los venezolanos, vamos con los Medias Blancas. Lenín Sosa se fue de 3 nada con averaje de 271. Martín Pérez abrió por 5 entradas y un tercio, permitiendo una carrera y abanicando a 5 con efectividad de 2.51, llevándose su tercera derrota de la campaña. Por los Bravos, Ronald Acuña Jr. se fue de 3-1 con averaje de 301. Por los latinos, continuando por los Bravos, Marcelo Zuna anotó la única carrera del juego y se fue de 3-1 con averaje de 235. Raisel Iglesias se llevó su 21º salvamento de la campaña al abanicar a 1 con efectividad de 386. Por los Medias Blancas, Miguel Vargas se fue de 4 nada con averaje de 231. Mientras que Luis Robert Jr. se fue de 3-1 con averaje de 220, Edgar Cuero se fue de 1 nada con averaje de 278. Con otra demostración más de los bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York con par de vuelas cercas entre Trent Grisham y Austin Wells, incluyendo un cuadrangular solitario de Giancarlo Stanton, vencieron 6-4 en 10 entradas a los Mantarrayas de Tampa Bay para llevarse la serie. Por los latinos, vamos con los Mantarrayas. Yandy Díaz se fue de 5 nada con averaje de 279. Junior Caminero se fue de 4-1 con anotada y averaje de 255. Mientras que Edwin Ucetas lanzó una entrada en donde abanicó a 3 con efectividad de 4-3. Por los Yankees, José Caballero se fue de 1 nada con averaje de 236. Jason Domínguez se fue de 3-1 con averaje de 257. Los Rangers de Texas vencieron a los Reales de Kansas City 6-3. Por los venezolanos, vamos por Kansas. Michael García se fue de 3 nada con averaje de 300 y Salvador Pérez se fue de 3-1 con averaje de 245. Por
los latinos, continuando. Pasando ahora a los Rangers, Ezequiel Durán se fue de 5-2 con averaje de 214. Los Atléticos vencieron 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Por los latinos, vamos con los Atléticos. Luis Urías se fue de 2 nada con averaje de 232. Elvis Alvarado lanzó una entrada con efectividad de 3.25. Mientras que por Minnesota, Génesis Cabrera lanzó una entrada y un tercio permitiendo par de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 5.64, llevándose su primera derrota de la campaña. Los Cachorros de Chicago vencieron por la mínima a los Cerveceros de Milwaukee para llevarse de esta manera la serie. Por los venezolanos, vamos con los Cerveceros. William Contreras se fue de 5 nada con averaje de 258. Por los Cachorros, Daniel Palencia, a pesar de permitir una carrera, se llevó su 18º salvamento de la campaña al abanicar a 2 con efectividad de 1.97. Por los latinos, regresando a los cerveceros, Abner Uribe lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 1.79. Los Rockies de Colorado le dieron un batacazo a los Dodgers de Los Ángeles, donde no solo se les quitaron por la paliza recibida el martes, sino también se llevaron la serie tras vencerlos 8-3, en un partido en el que Shohei Ohtani perdió por primera vez en la temporada después de una decepcionante apertura de 4 entradas donde permitió 9 hits, 5 carreras y abanicó a 3 con efectividad de 4.61. Por los venezolanos, vamos con los Dodgers. Miguel Rojas se fue de 4-2 con par de remolcadas y averaje de 254. Edgardo Enríquez lanzó una entrada permitiendo par de hits. Por los Rockies, Ezequiel Tovar se fue de 5-1 con anotada y averaje de 276, mientras que Orlando Arcia se fue de 2-1 con par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 194. Por los latinos, continuando con los Rockies, Warming Bernabel se fue de 4-1 con anotada y averaje de 311. Luis Peralta lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 8.71. Pasando por los Dodgers, Teóscar Hernández se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 254 y Andy Pague se fue de 4 nada con anotada y averaje de 272. Con una joya de picheo de Yusei Kikuchi, los angelinos de Anaheim evitaron la escoba tras vencer por la mínima a los rojos de Cincinnati. Por los venezolanos, vamos con los angelinos. Oswald Peraza se fue de 1 nada con averaje de 113 y Luis Rengifo se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 249. Continuando por Anaheim y pasando a los latinos, Joan Moncada se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 233. Mientras que Luis García se llevó su primer salvamento de la campaña con el uniforme de Anaheim al abanicar a 1 con efectividad de 3.57. Por los rojos, Noelvi Marte se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 306. Eli de la Cruz se fue de 4 nada con averaje de 273. Miguel Andújar se fue de 4-1 con averaje de 313 y Santiago Espinal se fue de 3 nada con averaje de 247. Y en el último partido de la jornada, los Padres de San Diego con par de vuelacercas de Gavin Sheets vencieron 8-1 a los Gigantes de San Francisco. Por los venezolanos, vamos con los Gigantes. Wilmer Flores se fue de 4 nada con averaje de 247. José Butó lanzó una entrada permitiendo una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 3.64. Por los Padres, Luis Arraez se fue de 4 nada con averaje de 287. Mientras que Freddy Fermín se fue de 4-1 con anotada y averaje de 267. Por los latinos, continuando, por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-1 con remolcada y anotada con averaje de 266. Manny Machado se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 292. Ramón Laureano se fue de 4-2 con anotada y averaje de 297. José Iglesias se fue de 4 nada con averaje de 227 y Wandy Peralta lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 295. Por los Gigantes, Elio Ramos se fue de 4-1 con averaje de 265. Rafael Devers se fue de 3 nada con averaje de 254 y Willy Adames se fue de 3 nada con averaje de 221.
Y de esta manera cerramos con la jornada de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. En la división este, los Azulejos de Toronto aventajan por 4 juegos a los Yankees de Nueva York, quienes están cerca de los 70 triunfos. Los Medias Rojas de Boston están terceros a 5 juegos y medio con récord de 68 y 59, mientras que cuartos se encuentran los Mantarrayas de Tampa Bay. Últimos están los Orioles de Baltimore. En la división central, 10 juegos separan a los Reales de Kansas City de los Tigres de Detroit, con récord de 76 y 53 en la primera posición, mientras que Kansas está segundo con foja de 65 y 62. Terceros están los Guardianes de Cleveland a 10 juegos y medio. Cuartos a 16 juegos y medio de la punta están los Mellizos de Minnesota y últimos y cerca de la eliminación los Medias Blancas de Chicago. Y en la división occidental, los Astros de Houston siguen de primeros a pesar de que se acercan los Marineros de Seattle por juego y medio. Los Rangers de Texas están a 6 juegos y medio en la tercera posición. Cuartos están los Angelinos de Anaheim a 8 juegos el puntero y últimos siguen los Atléticos. Y de esta manera se encuentra el comodín de la Liga Americana, liderado por los Yankees, seguido por Boston y Seattle. A 2 juegos y medio de los Marineros se acercan los Reales de Kansas City, a 3 juegos los Guardianes y a 5 juegos los Rangers de Texas. En la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia siguen siendo los punteros de la división este, aventajando por 6 juegos y medio a los Mets de Nueva York, con récord de 74 y 53. Mientras que los Mets están segundos con récord de 67 y 59. Los Marlins de Miami están terceros a 14 juegos del puntero con récord de 60 y 67, mientras que los Bravos de Atlanta están cuartos con récord de 58 y 69 a 16 juegos de la punta. Últimos siguen los Nacionales de Washington. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee aún están cerca y acariciando los 80 triunfos. Sin embargo, su liderato se ve reducido a 6 juegos por los Cachorros de Chicago, quienes los barrieron en la doble cartelera y sobre todo se llevaron la serie. Los Rojos están a 12 juegos y medio en la tercera posición. A 16 juegos y medio los Cardenales están cuartos y últimos los Piratas de Pittsburgh. Un juego es la brecha que separa a los Padres de San Diego de los Dodgers de Los Ángeles, con récord de 72 y 55, y el de los Padres es de 71 y 56. Las Cascabeles de Arizona lograron saltar a la tercera posición, aventajando por juego y medio a los Gigantes de San Francisco, con récord de 62 y 66 a 10 juegos y medio de la punta. Los Rockies de Colorado por su parte siguen últimos. Y así se encuentra de manera provisional el comodín de la Liga Nacional, Cachorros, Padres y Mets. Los Rojos de Cincinnati se están acercando a un juego de los Mets, sin embargo los Mets no aflojan distancia. Los Cardenales de San Luis están a 5 juegos del puntero, que son los Mets, mientras que sextos a 6 juegos están las Cascabeles de Arizona. Y estos serán los próximos partidos y los horarios con los cuales vamos a jugar la jornada del día jueves 21 de agosto. Jornada la cual empezaremos a la 1:10. Atléticos contra Minnesota. El pitcher abridor por Minnesota será José Ureña. A las 2:10 Texas contra Kansas City. A las 2:20 Cachorros contra Cerveceros. En donde aquí veremos si los Cerveceros lograrán los 80 triunfos o los Cachorros terminarán de sepultarlos. Mientras que a las 3:10 van a jugar los Rockies contra los Dodgers. A las 4:05 van a jugar los Mets contra los Nacionales. Aquí vamos a tener el último duelo entre Carlos Mendoza y Miguel Cairo para cerrar de esta manera una serie histórica, la que por primera vez en la historia de la MLB, 2 managers venezolanos se enfrentaron en un mismo partido. 5 minutos más tarde, a las 4:10, Gigantes contra Padres. A las 7:15 van a jugar los Astros contra los Orioles y a la misma hora Boston contra Yankees. Aquí vamos a tener la tercera parte de este memorable duelo y el primero en el que no vamos a contar con Rafael Devers en Boston. El pitcher abridor por los Yankees será Luis Gil. Y a las 7:35 el último partido de la jornada, Cardenales contra Mantarrayas. Pat y mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Antes de finalizar con el resumen, quisiera mandar un saludo especial, unos saludos, abrazos, bendiciones y muchísimos éxitos van para nuestro amigo Nera Ice Oficial. Saludos, cortesía de su humilde servidor Evangelion Titus desde la unidad EVA 01.
Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Espero que el resumen haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. No se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que me ayudaría mucho a llegar a más fanáticos. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de base 1 y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches y bendiciones para todos. ¡Feliz jueves!